Bueno, seguimos con la segunda parte. El problema que estamos resolviendo es un problema de calentamiento de unos platos de porcelana a través de radiación infrarroja. El plato de porcelana es calentado a través de una radiación superficial que genera calor y eso se transmite a través del plato. Además, este plato tiene pérdida de calor a través de sus superficies, tanto la inferior como la superior. Ya habíamos encontrado la solución estacionaria del problema. Ahora continuaremos con la función complementaria que nos va a permitir obtener una solución completa de la dinámica de temperatura en cada punto a lo largo del espesor del plato. Bueno, tenemos este nuevo problema. Observen que, como se comentó, es un problema lineal. Son ecuaciones diferenciales parciales. Vean, la ecuación diferencial es homogénea. Las condiciones de frontera asociadas al problema también son homogéneas, lineales, por supuesto. Y bueno, tenemos una condición inicial que tiene un comportamiento de función lineal con respecto a la posición espacial. El método que podemos aplicar ya de forma directa es este método de separación de variables, que consiste en creer que la función que andamos buscando, que depende tanto de x como de t, es una función o es un producto de funciones de una que depende de x y otra que depende de t. Y bueno, vamos a llamar que la función f es la dependencia de x, mientras que la función g es la dependiente de t. Bueno, ese es el propósito. Al usar esto, esta idea tiene que ser sustituida en todas las ecuaciones que son homogéneas, tanto fronteras como la ecuación diferencial parcial principal. Y esto nos va a permitir obtener el siguiente sistema. En el primer caso, al sustituir, tengo que poner donde va u, tengo que poner que es la derivada de este producto. No hay que olvidar que f depende de x y g de t, igual aquí. Ok. ¿Qué va a ocurrir? Que en algunos casos vamos a poder sacar unas funciones de su respectivo operador de derivación. Por ejemplo, en el primer caso yo puedo sacar la función g porque no depende de x. Y nos quedaría de esta manera. Obsérvense que f depende de x y ya no tiene razón de ser una derivada parcial. Se convierte en una derivada total. Lo mismo pasa aquí. F depende de x y no de t. Puede salir. Entonces llego a tener una derivada de g con respecto a t, pero como g solamente depende del tiempo, entonces la derivada es de tipo total. Aquí está. El siguiente paso en este método siempre es tratar de dividir entre f por g. El propósito es simple, es obtener en este caso una parte que solamente dependa de x del lado izquierdo de la igualdad y otra parte que dependa del lado derecho, del lado que dependa solamente de t del lado derecho. Bueno, al hacer esta división obtenemos una nueva ecuación. Aquí tenemos 1 entre f y aquí tenemos 1 entre g. Obsérvese que todo esto es una función que solamente depende de x. Vamos a llamarle f mayúscula. No importa conocer qué forma tiene, solamente es indicar su dependencia. Y esta es una nueva función que solamente depende de t. Obsérvese que alfa aparece de este lado. Miren, por conveniencia, realmente el problema debería ser adimensionalizado. Pero es complicado a través de esta clase en línea porque eso tendría que revocar a conceptos de otros momentos. En este caso voy a evitar eso y vamos a irnos directamente a un reacomodo que sea más óptimo para la cuestión de la demostración. Obsérvense que la parte dependiente del tiempo es la más fácil de manejar. Entonces no hay ninguna razón para que se quede aquí o acá. Por conveniencia didáctica lo voy a poner de este lado. Vean que estoy despejando alfa del lado izquierdo y lo estoy pasando hacia el lado derecho.
Bueno, tenemos que este lado depende de x, mientras que el lado derecho depende de t. La única manera que ocurra esto es que esto sea igual a una constante. Las constantes pueden tener tres posibilidades. Una posibilidad es que sea un entero negativo, perdón, un número negativo, ¿sí? No tiene por qué ser entero, puede ser cualquier número real. Entonces, en este caso vamos a manejar el concepto de menos lambda cuadrada. Puede ser un número real negativo. Como lo vimos en cálculo avanzado, puede ser 0 o puede ser un número real positivo. Son las tres combinaciones posibles. Ok, ¿con cuál nos quedaremos? En este problema muy en particular, nos conviene quedarnos con el valor negativo. Eh, Observen lo siguiente. Si hacemos esto, aquí viene la razón. Si hacemos esto, vamos a obtener esta nueva ecuación. Esta nueva ecuación se puede reacomodar. De tal manera que el diferencial de t pase al lado derecho, el parámetro alfa también, y g quede de esta forma. Observen que tenemos una expresión con diferenciales separables, que podemos proseguir a hacer su integración. Aquí está, estaría integrando cada lado. Sin límites, por supuesto. No tenemos información para hacer el proceso contrario. Así tendríamos el siguiente resultado. Del lado izquierdo nos daría el logaritmo de g, la función g. De este lado es simple, todo esto es constante. Por lo tanto, lo único que nos va a quedar es t. Y una constante que puedo sumar del lado izquierdo o del lado derecho. En esta ocasión yo voy a usar el logaritmo de la constante por conveniencia, porque después voy a aplicar antilogaritmo. Obsérvense que ya usamos la constante a y b en el perfil x del estado estacionario. Quiere decir que iríamos a la constante c. Ahora, aplicando antilogaritmo, voy a hacerlo directo, ya ustedes lo trabajan en su libreta. Me va a quedar que aquí es g. Esta constante va a desaparecer por el antilogaritmo. Y me va a quedar la constante por un exponencial. El exponencial puede ser la letra de la constante de Euler elevado a esa cantidad o usar esta expresión que es equivalente. Ojo, desarrollen su libreta, es el mismo resultado. En el pizarrón yo lo hubiera escrito así. Esto es lo que habíamos visto en el pizarrón, en una clase presencial. ¿Sí? Cualquiera de las dos expresiones son equivalentes. ¿Por qué usar el valor negativo? Aquí está la respuesta, miren. Fíjense, si el tiempo tiende a ser infinito, este argumento, ¿sí?, va a ser negativo. Todo el argumento del exponencial. De hecho, va a tender a, en un tiempo infinito, va a tender a e a la menos infinito. Y e a la menos infinito tiende a cero. Entonces, g va a tender a cero. Si este valor fuera positivo, cuando el tiempo tiende a ser infinito, g tendría a ser infinito y carece de sentido físico. Esa es la razón fundamental por qué quedarme con el valor negativo. Bueno, siguiendo, abordaríamos la otra parte, la otra ecuación. Sí, recuerden que esta expresión también está
igualada al parámetro negativo. Aquí va. Bueno. Observen que esto se puede poner en la estructura de Stroop-Liouville de la siguiente manera. Así. ¿Ok? Esta es la estructura de Stroop-Liouville. No me voy a desviar del tema. Más adelante vamos a ocupar esta idea. Solamente que hay que recordar que esa es su estructura. ¿Ok? Alguna regla de ortogonalidad va a salir aquí. Ocupo más información, más evidencia que puedo aplicar ese teorema. Solamente lo indico. Bueno. O bien se puede poner de la siguiente manera, que es la forma que estamos acostumbrados a manejar esta ecuación diferencial. Una ecuación diferencial muy conocida que tiene esa estructura. Miren, esta ecuación diferencial la conocen desde su segundo semestre. ¿Qué cambia? Pues que aquí antes le ponían un número. Pero nosotros sabemos que la respuesta de esta ecuación diferencial básicamente son las funciones trigonométricas con la raíz del argumento constante que la acompaña. En este caso vamos en la constante d de la raíz del argumento que la acompaña. En este caso sería un lambda nada más, porque hay lambda cuadrada de x. Y en el caso de acá sería otra constante, obviamente, por 0. Ahí está. Esa sería la respuesta de esa ecuación. Ocupamos averiguar cuánto valen estas constantes, D, E y C. Bueno, para poder hacer esto, vamos a revisar las condiciones de frontera. Ya obtuvimos las dos ecuaciones fundamentales. ¿Sí? Aquí está, la función f depende de x y la función g que depende de t. Ahora las condiciones de frontera. Vamos a tomar las dos. Solamente en ellas puedo aplicar sustitución de variables. La razón es porque solamente ellas se pueden hacer separación de variables. No hay otra razón más que esa. Voy a copiar las dos y vamos a trabajar con cada una de ellas. Voy con la primera. La primera, al hacer la sustitución, ¿sí? No hay que olvidar que esta solamente se aplica en XS. Entonces, yo tendría que poner aquí FG. Lo mismo que acá. FG. No olvidando que eso es aplicable en X igual a 0. Si yo hago la correspondiente separación de variables, yo puedo reacomodar la ecuación de esta manera. Primero, G no depende de X, sino de T. Él puede salir. Entonces F queda solamente derivado respecto a X. Pero F solamente depende de X. Eso quiere decir que es una derivada solamente total. Obsérvense que esta derivada, sabiendo que F nomás depende de X, la podemos simplificar un poco y decir que es un F'. No habría confusión porque F' es una derivada y solamente depende de X. O sea, no se puede prestar a la confusión en ningún momento. Y, ojo, aquí está el resto de las ecuaciones. Pero bueno, ¿dónde es válida esta condición de frontera? Acuérdense que es válida cuando X vale 0. Es decir, estoy diciendo la primera derivada de F evaluada en 0. Y aquí también puedo hacer lo mismo, ¿no? Estoy indicando que la función f evaluada en 0. ¿En qué momento? Ah, bueno, en todo momento. Entonces aquí no hay un tiempo en específico. Tendré que hablar de cualquier tiempo. Y para hablar de cualquier tiempo, tendría que indicar que depende de t. Ese es el significado de decir g de t. Que esta expresión debe ser válida para cualquier tiempo. Mientras que acá, no. Es la primera derivada de f evaluada en x igual a 0 y la función evaluada en x igual a 0. Ok. Esto se puede arreglar un poco. Vamos a decir que la vamos a ordenar de un lado de la igualdad. Y va a pasar lo siguiente. Obsérvense que los menos los puedo eliminar de ambos lados. Y que el que está al otro lado lo puedo pasar al lado izquierdo. Ok, ya hice el despeje.
Y todavía hay algo más interesante. Puedo despejar g de t de mi sistema. ¿Sí? Aquí lo estoy factorizando. Falta eliminarlo de aquí para que sea la factorización completa. Bueno, este es el sistema que tendría. Obsérvense que este producto debe ser 0. Entonces, tengo dos situaciones, que g de t valga 0 o que este factor valga 0. Son las dos situaciones viables. Si g de t vale 0, pues u siempre vale 0 y u al inicio no vale 0. Por lo tanto, decir que g de t vale 0 implicaría que x de t vale 0. Eso no puede ser cierto, porque entonces la única solución sería la solución trivial. Para evitar esa incongruencia en lo que andamos buscando, pues estamos obligados a decir que específicamente esta es la ecuación que vale 0. Observen lo siguiente en esta nueva ecuación. Esta es una ecuación que solamente aplica en x igual a 0, es decir, es una condición de frontera de la función f. Vean la estructura matemática, depende de la función, la primera derivada tiene constantes y está igualada a 0. Quiere decir que es una condición de frontera lineal y homogénea. Y fíjense que abona el problema de Sturm-Liouville de la función f. Ok, ya tenemos la primera parte. Vamos con la segunda parte. Vamos a proceder de la misma manera. ¿Qué es diferente en este caso? Bueno, primero hay un signo que es diferente y lo otro que no está evaluado en 0, está evaluada en L. Voy a hacer lo mismo, donde veo U, pongo F por G, ahí está. Vamos a proceder de la misma manera. Ya hice la sustitución ahí. No hay que perder de vista que G depende de T y F de X, T en cualquier momento, pero X en X igual a L. Vamos a retomar un poquito más. Y sabemos que G no es derivable por X, puede salir sin ningún problema. F queda derivado, pero no es cualquier derivada total, porque F nomás depende de esa cantidad. Aquí pasa lo mismo, no hay necesidad de poner los paréntesis. Okay. Esta sería la nueva versión. La derivada de F, como lo he dicho, se puede también representar como F'. Pero hay que destacar lo siguiente. Lo primero, F solamente está evaluada aquí o la F' en X igual a L. Para destacar esto, le vamos a poner esto como argumento, no como producto. Aquí estaría hablando de dos cosas. Primero, F' evaluada en L y F evaluada en L. Y G, bueno, es G evaluada en cualquier T. Lo mismo acá. Hemos aplicado ya la separación de variables. Podemos reacomodar o ordenar, como lo he dicho. Al ordenar vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar al lado izquierdo y vamos a factorizar. Bueno, ¿qué cambia aquí? Aquí lo que cambia es que las cantidades ahora se están sumando. ¿Ok? Con cuidado ustedes hagan el reacomodo de la información y nos va a quedar esto. Lo otro que veo es esto, que el g de t aparece en los dos términos. Al aparecer en los dos términos yo puedo hacer la factorización de la siguiente forma. Ahí está. Ahí está factorizable. Y volvemos a la misma cuestión, ¿no? G de t puede ser 0, pero si vale 0, U vale 0 y estaría en contra de la condición inicial donde U al inicio es un perfil lineal de X. La única forma es que esta cantidad sea la que sea igual a 0. Vean que es exactamente esta, ¿sí? Evaluada en L obviamente y con signo positivo. Hacemos la corrección aquí nada más. ¿Sí? Lo copié para facilitar la escritura. Ahí está, ahí tenemos las dos ecuaciones. Vean que se nos formó un problema muy interesante, un problema de Sturm-Liouville, ¿sí? Tengo una ecuación que cumple con toda la teoría de Sturm-Liouville. Después voy a hacer un resumen de él, lo voy a ocupar, va a parecer algo bien interesante. Ahorita me contengo y me voy en la idea de tratar de evaluar las constantes. Voy a hacer un resumen de la función f de x. Aquí iría mi resumen. Primero,
sabemos que tiene este comportamiento. Y está sujeta a dos condiciones de frontera. La primera condición de frontera es esta, estaría anotando aquí. Y la segunda condición de frontera sería esta otra, que estaría copiando acá. Bueno, vamos a tratar de usar estas dos condiciones de frontera para tratar de evaluar dichas constantes. Primero, ocupo la función derivada también, no solamente a la función f. Entonces la vamos a derivar. ¿Cómo derivamos? Bueno, del lado izquierdo simplemente le ponemos prima. Y de este lado sabemos que la derivada de coseno es menos seno de la derivada de su interior. Y al hacer eso, el lambda va a salir. ¿Sí? Parte de la regla de la cadena. Y aquí el seno se vuelve coseno y también lambda va a salir. Listo. Ahora vamos a usar la primera condición de frontera. Para ello tengo que evaluar f en 0. Voy a agarrar esto. Lo voy a evaluar en 0 porque luego lo vamos a sustituir ahí arriba. Cuando f vale 0, vean, aquí esto va a valer 0. Y eso también va a valer 0. Eso quiere decir que coseno de 0 vale 1 y solamente me queda d del primer término. Del segundo término, seno de 0 vale 0. No hay término. O sea que f de 0 simplemente es d. Bien. También sabemos que el f' es algo similar. También la ocupo de valor en 0, porque lo voy a sustituir en la condición de frontera cuando x vale 0. Entonces estoy obligado aquí a poner 0. Aquí poner 0. Y ahora es al revés. Este se vuelve 0 y lo único que va a sobrevivir es que coseno de 0 vale 1 y me va a quedar este producto. ¿Ok? Ahí está. Fíjense que tenemos la función evaluada en 0 y la primera derivada en 0 también. Entonces, esta condición de frontera se va a convertir a lo siguiente. Primero, copio esto de aquí. Esto es f' de 0. Está aquí. Lo borro. Aquí iría. Ahí está. Y vean que la función f de 0 vale d. Lo borro. Y pongo lo que vale la función de f0 que vale d. ¿Qué tengo aquí? Bueno, pues tengo una ecuación donde me aparecen mis dos coeficientes e y d, uno en función del otro. Esto a mí me puede permitir conocer e en términos de d o d en términos de e. Por costumbre siempre tratamos de quedarnos con la primera letra del abecedario en función de la siguiente letra del abecedario. ¿Qué estaría diciendo? Que estaría despejando la letra d. Si yo despejo la letra d, la expresión me quedaría de la siguiente manera. Primero, puedo despejarlo. Entonces me quedaría, sería la letra E la que estaríamos despejando. Para que todo termine en función de D. Bueno, volviendo a esto lo paso al otro lado. Ok. Vean. Simplemente pasé esto hacia el otro lado y volteé la igualdad. Me deshago de los corchetes. Estoy interesado en este coeficiente E. Ojo, lo que quiero es despejar E. Y si despejo E, entonces esto tiene que ser dividido entre este número. Y ahora sí tengo que E es igual a ese número. Ok. Es un despeje que lo pueden revisar ustedes con calma. De hecho, de aquí se puede observar, ¿no? HD termina para acá, despejo, tengo que ir entre K y lambda, y la conductividad. Bueno, esto va a simplificar dos de mis expresiones, ¿no? La primera era esta.
Entonces, esta primera expresión se simplifica a lo siguiente. La voy a mantener para que vean qué pasó con ella. Y voy a sustituir lo que vale E. Lo que vale E está aquí. Me voy a la expresión de interés. Ahí está. Observen que la constante D aparece en ambos términos. Y esto a mí me da espacio para poder factorizarla, ¿no? Si la factorizo, entonces la expresión me queda de esta forma. Vean que hemos logrado reducirlo a que depende de una sola constante. Ok. En el caso de la función, lo mismo tiene que pasar con la primera derivada. Ok. La copio. Y tenemos que hacer la sustitución respectiva de lo que viene siendo E. Aquí está. Y sustituyo. Y esto me permite poder factorizar lo que viene siendo la constante D, igual que arriba. Vean que el lambda se elimina y solamente nos queda h en k y aquí menos lambda. Bueno, ahí está. Tengo mis nuevas funciones. Vean cómo fue reducida una constante gracias a la condición de frontera número 1. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no despejó D en términos de E? Pues sí, efectivamente se puede hacer. No hay razón para que no se pueda escribir de esa manera. ¿La solución va a ser más sencilla? Claro que no. No hay ningún cambio entre usar una forma o la otra forma. Por lo menos no hasta aquí. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue ahora es tratar de usar la segunda condición de frontera. La teníamos por aquí. Observen. ¿Qué significa usar la segunda condición de frontera? La retomo como guía. Aquí está, la estoy escribiendo. Aquí está. Bueno, según la condición de frontera número 2, me exige que ocupo conocer otra vez la función y la primera derivada de la función y evaluar en L. Es decir, que tengo que agarrar esto y evaluar en L. Escribo, ojo, ya no hay necesidad de tener todo esto previo. Y donde vea la X va a estar L. Y para poder saber que está evaluado en L, la vamos a poner aquí, entre paréntesis L. Entonces aquí va L y aquí va L. Lo mismo va a pasar con la segunda derivada. Lo pongo de este lado enseguida. Borro lo que no requiero para concentrarme solamente en lo que viene siendo la derivada. Lo evalúo en L, o sea, la primera derivada lo evalúo en L y donde vea la X pongo la L. Ahí quedó. Ahí está. La función y su primera derivada. Sustituyendo en la condición frontera, en esta la vuelvo a copiar. Entonces pues va a quedar un poquito más complicada la cosa, porque primero tengo que sustituir f de prima y f de prima es todo esto. Ok, f de prima evaluado en L. Todo esto es f de prima evaluado en L, ya lo copié, simplemente lo voy a pegar. Ahí está. Y también ocupo f evaluado en L, que está de aquí a acá. Aquí estaría. Ya quedó. Bueno, ¿qué observan en esta nueva expresión? Que tiene varios factores en primer lugar y en ambas agrupaciones veo que aparece lo que viene siendo el factor o el coeficiente D. Ese quiere decir que yo lo puedo agrupar. No quisiera hacer esto más engorroso. Para evitar hacerlo más engorroso de lo que se está viendo aquí, vamos a hacer lo siguiente. Primero, la K que está aquí afuera la vamos a introducir adentro. Aquí debe haber una K y aquí otra K. Entonces ya eliminé la K de afuera. Pero vean,
h en k por k, pues simplemente me va a dar ¿qué? H, ya la eliminé. Por otro lado, la h debe de introducirse y aquí me va a quedar una h y aquí se va a juntar con la otra h que veo acá arriba y me va a quedar h cuadrada. Ya, esta h ya no tiene razón de ser. Ok, voy a ampliar un poquito para que se vea más claro. Vean que si yo factorizo, voy a tener que esto se le suma a esta cantidad y no hay necesidad de tener dos agrupaciones diferentes. Entonces voy a tomarme todo esto, ¿sí? Lo voy a factorizar. Factorizar quiere decir que se introduciría aquí adentro y así todo estaría multiplicado por el coeficiente d. ¿Vean? Ok, ya quedó. Ahí está. Podemos observar algo interesante. Lo voy a copiar para que luego ustedes lo revisen con calma. Es lo siguiente. Tengo dos veces repetido este número. Y sí que solamente pongo uno de ellos. Bueno, aquí me detengo. Sabemos que E depende de D. Y yo ocupo que este producto valga 0. Si E vale 0, vean, E vale 0. Y si E y D valen 0, tendría que F siempre vale 0. Y si F siempre vale 0, U vale 0. Lo pongo. Si D vale 0, entonces F de X vale 0. Y U, que depende de qué de T, siempre vale 0. Y esto es inconsistente, porque tenemos una condición inicial que dice que al inicio el perfil es una función lineal de X. Por lo tanto, D no puede ser 0. La única manera que esto se cumpla es lo siguiente. Es que esto que tenemos agrupado aquí sea igual a 0. ¿Sí? Esa es la otra manera. Podemos hacer lo siguiente para que la expresión no se vea tan fea. Podemos dividir entre seno de lambda L o coseno de lambda L. Vamos a hacerlo entre coseno de lambda L. Cualquiera de los dos es válido. ¿Qué va a pasar cuando divide entre coseno de lambda L? Bueno, vean la primera expresión. Seno de lambda L entre coseno de lambda L es la definición de tangente de lambda L. Pues aquí simplemente se va a eliminar porque lo estoy dividiendo entre esa cantidad. Y aquí también me va a quedar simplemente ¿qué? Tangente de lambda L. Y todavía hay algo más interesante. Vean que estos números se pueden agrupar. En este término lo voy a pasar adelante. Agrupado. Es lo mismo tener el lado derecho que el lado izquierdo. Yo lo que quiero que vean es que esto es factorizable. Pero es factorizable en tangente de lambda. ¿Ok? Yo voy a poner aquí unos corchetitos y voy a sacar el tangente de lambda que había dicho. Bueno, ustedes lo hacen con calma y van a ver que tengo razón de decir que esto es cierto, ¿no? Puedo seguir reacomodando, no voy a ganar nada, simplemente se va a complicar más. Puedo reducir esto y me va a quedar h cuadrada menos lambda cuadrada k cuadrada, todo entre lambda y este lambda puede pasar para acá. Bueno, lo vamos a hacer. Vean. Vean, esto lo hacen en su libreta. Lo puedo poner aquí, pero si lo pongo aquí, lo tengo que poner al cuadrado. ¿Ya quedó? Esto que tengo ahora es lo mismo que tenía anteriormente. Y todo lo puedo multiplicar por k lambda. Y si todo lo multiplico por k lambda, entonces no hay necesidad de escribir esto. Y el k lambda iría de este lado, ¿no? Ahí está. Bueno, fíjense que esta ecuación es algo un poquito interesante. Obsérvense que h es conocido, k es conocido, l es conocido y lo único que no conocemos es lambda. Como tangente de lambda es una función periódica, si ustedes dan la tarea de graficar esta función, es decir, ahorita yo veo una ecuación, pero si ustedes grafican de aquí
acá, antes de igual a 0, ustedes van a encontrarse que tienen muchas raíces. Y que al tener muchas raíces significa que no hay un solo valor de lambda que cumpla con esto. Entonces, usando métodos numéricos, van a encontrar que existen infinitos valores de lambda. ¿Sí? Que satisfacen la ecuación anterior. Ahí está. Y bueno, va a ser complicado, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, hay que aplicar técnicas numéricas, ¿sí? Newton Raphson, falsa posición. Lo que es importante es que tienen que encontrar uno por intervalo. Y ahorita no me voy a preocupar por encontrarlos. Simplemente voy a decir que estos posibles valores de lambda son los lambda n. Donde n, aquí es bien importante, donde n son números consecutivos. Y son las respectivas raíces. Por ejemplo, lambda 1 es la raíz 1 encontrada entre intervalos de 0 a pi. Lambda 2, la segunda raíz que va de pi a 2pi y así sucesivamente. ¿Cuántas? Infinitas. Fíjense que no encontramos el otro coeficiente. De hecho, ya este es un cliché. Nunca encontramos el coeficiente, ¿no? Siempre, quedamos maravillados porque encontramos el valor del lambda y encontrar el siguiente coeficiente. Esto es ultra recursivo en este tipo de problemas. Bueno, vamos resumiendo. Encontramos la forma de f. Por aquí la debo de tener. Aquí está la forma de f. Me copio esta. Esta es la forma de f. Nada más que hay un detallito. Ya no hay una sola f. Para cada raíz de lambda hay una f posible. Entonces encuentro muchísimas funciones f que dependen de x. Y cada una debe ir acompañado con su respectivo coeficiente desconocido. Y estas dependen del lambda n correspondiente usado. Por ejemplo, si uso lambda 1, pues tengo la función f1 con el coeficiente de 1. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es porque encontramos que hay muchísimas soluciones posibles. Bueno, ¿qué más pasó? Lo mismo pasó con la función g de t. Ya no solamente tengo una sola función g de t. Tengo una función para cada caso. Aquí la pongo enseguida, ¿no? Ahí está. Entonces, para cada lambda n tengo un g de nt. Ahí está. Y bueno, quedé en que íbamos a usar la notación del lado izquierdo por la cuestión de la resolución del video. Y observen que aquí esta constante va a ser la constante Cn, que es de la función g de n, obtenida cuando se usa el valor lambda n, en este caso lambda n al cuadrado, ¿no? Ok. Resulta que estas dos funciones, si yo las combino, voy a obtener una función un, que es solución de mi problema, que es el producto del fn en x por el g n de t, usando pues el lambda n, obviamente, ¿no? Ahí está. ¿Qué sigue aquí? Bueno, tengo infinitas soluciones. Hay un teorema de la superposición que dice que si tengo muchas soluciones, pues todas las debo de combinar, todas las debo de sumar, hacer una combinación lineal de ellas. Quiere decir que debo usar toda la respuesta obtenida. Entonces la función que ando buscando es una sumatoria de estas funciones u de n
que dependen de x y de t, donde n empieza en 1 y termina en el infinito porque hay infinitas. Pero sabemos que ellas mismas son el producto de f y g de n en t. Y sabemos cuál es cada una de ellas, porque ya las encontramos. Por ejemplo, f de n sería lo siguiente. Lo voy a copiar aquí abajo para que quepa en la misma hoja. Borro lo que me estorba, lo que ya dijimos, y me quedo en donde voy. F de n es todo esto. Y ese iría aquí. Recuérdense que todo esto está dentro de la misma sumatoria. Y g de n sería esto. Ok. Les recuerdo que todo esto es parte de la sumatoria. Todo esto está en la sumatoria. Ahora, vean que me aparecen dos coeficientes. Los coeficientes por sí mismos no tienen ningún significado. Yo los puedo agrupar de la siguiente manera. Incluso le puedo dar un nuevo nombre al producto porque les recuerdo, no me interesa el coeficiente por sí solo, me interesa una solución. Entonces le vamos a llamar beta n. Creo yo que es una variable que no hemos usado. Si le llamamos de esta manera, pues mi solución se simplifica a tener los beta n aquí. Aquí va el beta n. Ahí está. Ok. Casi tengo mi respuesta. Fíjense que ya sé cuánto valen los lambda, las demás son las propiedades termofísicas del problema. Lo único que me falta es encontrar los coeficientes betas. Esos son los que me faltan. ¿Sí? Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cómo puedo encontrar estos coeficientes betas? Bueno, lo único que me queda en este momento por aplicar viene siendo mi condición inicial. Por aquí la teníamos, esperemos que no se haya perdido. Ok, un poquito. Aquí está, miren. Esta es mi condición inicial. ¿Sí? Tendré mi respuesta completa, pero no porque me faltan los coeficientes beta. Entonces, para poder encontrar esos coeficientes, yo aplico esta condición. Al aplicar esta condición, el lado izquierdo se va a volver este perfil de X. Y lo escribo ahí. Y esto aplica, muchachos, cuando tiempo vale 0. Si tiempo vale 0, lo pongo aquí. 0 por todo este número me va a dar 0. Y fíjense, después de hacer esto, lo único que me va a quedar es que este se vuelve 1. Y tengo un nuevo problema. Un nuevo problema se trata de usar series de Fourier para obtener una línea recta en el dominio de 0 a L. De eso se trata el problema. La verdad que podemos usar las series de Fourier, pero a mí se me hace un poquito más complicado andar inventando si se cumplen o no las condiciones de integración, andarlas probando, demostrando. Entonces, miren, vamos a usar algo más interesante que tiene este problema. Yo les había comentado que este problema es un problema de Sturm-Liouville. Ahorita lo voy a poner. Ok, vamos haciendo el problema de Sturm-Liouville. Primero, yo ocupo la ecuación que me genera la función f en una forma muy interesante que se lo destaqué al inicio. Por aquí anda. Aquí está. Esta forma me interesa. La voy a copiar. La devuelvo al lugar donde va. Viene acompañada con dos condiciones de frontera, que también las juntamos. Aquí están. ¿Sí? Aquí están las dos condiciones de frontera.
Ok, aquí lo pongo. ¿Qué dice el teorema de Sturm-Liouville? Dice lo siguiente: si ustedes tienen una ecuación de segundo grado, lineal, homogénea, parametrizada, entonces, y aparte sus condiciones de frontera también son lineales y homogéneas, se obtiene una familia de funciones que son ortogonales entre sí. El teorema de Sturm-Liouville va más o menos de esta manera en términos de y y x. El teorema en su forma más normal es escribir esto, es decir, que yo tengo la derivada de una función p, que depende de x obviamente, por la derivada de y respecto a x, dice el teorema. Y aquí pues depende de cada libro. Algunos libros dicen que es más una función por y, algunos libros dicen esto. Otros libros dicen que es menos y, no me importa. Yo simplemente voy a poner más menos, indicando que cualquier situación es válida. De hecho, el coeficiente con importa. Y esto debe ser igual a un parámetro. Generalmente el parámetro se usa lambda. En este caso lo vamos a poner cuadrado, ¿no? Para que no haya problemas. Un parámetro, ¿no? Aquí está el parámetro, puede ser positivo, negativo. Bueno, en los libros viene de esta manera. Y dice que aquí hay una función peso llamada W y por la función Y. Eso es lo que dice el teorema. Bueno, vean que este es un parámetro. ¿Sí? Esta ecuación debe de tener condiciones de frontera homogénea. Las voy a escribir, las voy a poner de forma generalizada. Dice que si yo tengo, le voy a poner el coeficiente A0, en este caso sería el coeficiente del lado derecho de la primera derivada, porque así va el teorema. Esto pues no lo inventé yo. A viene siendo el límite inferior. Aquí hay otro coeficiente que le vamos a llamar B0. Esa es la función normal. ¿Sí? Condición de frontera evaluada en x igual a a. Puede escribirse así o simplemente podemos escribirla de esta manera. Yo creo que de esta manera se va a quedar más clara. Ahí está. Esta es la condición de frontera. Fíjense que aquí tengo el parámetro a, que es el límite inferior, y aquí el subíndice hace que sea diferente variable. Si esto les causa problemas, le podemos llamar a este a mayúscula y a este b mayúscula. ¿Ok? Ahí está, vean. Derivada por un número más la función por otro número igual a 0. Esa es una condición lineal y homogénea. Del otro también debe de ocurrir lo mismo. En el límite superior, vamos a creer que el límite superior es b. Entonces aquí pues ya tiene que ser otra constante. Le vamos a poner 1 y 1. Pero el límite superior es b. En nuestro caso, recuerden que x inferior es 0 y x superior es L mayúscula, ¿no? Bueno, si nuestra condición, nuestro sistema cumple con todo esto, que por cierto lo cumple, quiero que revisen lo siguiente. Comparen esto con esto. Para que esto sea igual es porque P de X vale 1 y Q de X vale 0. Y al comparar esto con aquello, ¿qué observamos? Pues que aparece la función de interés, que es la Y. Y el lambda, aunque nosotros lo tenemos de una manera más extraña, el menor lambda cuadrada equivale a este lambda. ¿Esto qué significa? Que la función peso vale 1. Entonces sí está cumpliendo con la estructura matemática. Ahora vean las condiciones de frontera. XA equivale al X0, mientras que XB equivale al X igual a L. Y vean, es la función y su primer derivada multiplicada por una constante y sumadas. Lo mismo está pasando en ambos lados. Les recuerdo que la sustracción es una extensión de la suma misma de números negativos. Bueno, ¿qué significa que cumpla con el teorema de Sturm-Liouville? Dice lo siguiente: si nosotros decimos que en algún momento en el problema de Sturm-Liouville lambda es igual a lambda n, obviamente vamos a obtener una solución de este problema. Y
la solución le vamos a dar un nombre. Nosotros no debemos de preocupar porque nosotros ya tenemos la solución. Nosotros le vamos a dar este nombre. Vamos a decir que se llama YN, indicando que fue evaluada cuando lambda fue lambda n. Y vamos a hacer lo mismo usando otro parámetro, cualesquiera. Ahora vamos a decirle, por cuestiones de abecedario, lambda m. Y vamos a decir que esa solución pues es ym, porque es obtenido con el parámetro lambda. Entonces se cumple la siguiente regla de ortogonalidad, que dice lo siguiente. Dice que si yo tomo la integral del límite inferior al límite superior de las dos soluciones multiplicadas por la función peso de x, no le voy a poner la x, se entiende, y le integro, pues voy a encontrar que esto vale 0. Siempre y cuando m y n sean diferentes entre sí. Ahí no va a ser 0. Pero para todos los m y n diferentes, esto es una regla de ortogonalidad cierta. ¿Cómo se le llama esto? Regla de ortogonalidad de las funciones solución. ¿Qué creen? Nuestro problema, que cumple con el teorema de Sturm-Liouville, tiene esa característica. Tiene asociada una regla de ortogonalidad. ¿Qué regla de ortogonalidad? Bueno, por comparación entre los dos sistemas descubrimos primero que P de X valía 1. También descubrimos que Q de X valía 0 y que la función peso valía 1. También descubrimos que el límite inferior en nuestro caso vale 0. Ojo, no es la A del perfil de temperatura que conseguimos anteriormente, es la A del teorema de Sturm-Liouville. Se usa el mismo nombre, ahí no quiero que se me confundan. Esta vez se refiere al límite superior del problema de Sturm-Liouville, en este caso vale L. Bueno, pero más importante, conocemos la función de nuestro problema. La solución de este problema nosotros lo conocemos, está aquí, miren. Es esta. Esta es la solución. Bueno, pues la pongo acá. Porque ese es el problema que estamos revisando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer la sustitución a la regla de ortogonalidad. Voy a empezar a hacer la sustitución. Primero, los límites. Empiezo en 0. Termina en L. La función peso vale 1, no tiene caso escribirla. Aquí se pone más complicado. Aquí va a ser un copy-paste. Ahí está. Me copio la de n. La solución en n. Cuando uso lambda n. Y me copio la solución cuando vale m. Ojo, aquí tengo que cambiar todos los subíndices. Porque es cuando usé lambda m. Y va con su respectivo coeficiente m. Hablando del coeficiente d. Bueno, eso es lo que me queda después de aplicar la analogía entre el problema de Sturm-Liouville y el problema que tenemos actualmente. Así se ve muy feo. Vamos a hacer lo siguiente. Estas son constantes. No tienen razón de ser. Van para afuera. Ahí está. Y vean. Estas constantes no pueden ser 0. Ya lo hemos comentado bastantes veces. Lo único que puede hacer 0 entonces es la integral que estaría ejecutando. Entonces, siendo esto verdadero, pues borro las constantes. Esta es la regla de ortogonalidad del problema que estaría trabajando actualmente. ¿Para qué sirve esa regla de ortogonalidad? Me va a permitir eliminar los coeficientes betas que no me interesan. Me devuelvo el problema original. Este es mi problema original. ¿Ok? Lo pongo aquí abajo. ¿Qué dice el problema? Dice lo siguiente. Que si yo multiplico por el factor que depende de m y lo integro en dx de 0 a l, todos los términos diferentes de m y entre n se van a anular, excepto cuando hay m son iguales. Pero ojo, lo que le haga al lado derecho lo tengo que hacer al lado izquierdo. Bueno, vamos a armar la regla de ortogonalidad dentro de la solución que llevo.
¿Eso qué implica? Primero implica que yo debo de copiarme esto. ¿Ok? Esto lo debo poner en el lado derecho de ambos sistemas. Aquí está. Acuérdense que es un producto. Ya lo hice. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que debe ir acompañado con el diferencial. Vean. Pongo mi diferencial de cada lado. Y debo de integrarlo. Ojo, yo puedo poner la integral aquí, pero la integral de una suma. Y entre las propiedades entre integral y sumatoria, yo esta integral la puedo pasar acá. Aquí podría ir mi integral. ¿Ok? Bueno, la voy a poner para que vean. En principio, aquí debería de ir mi integral. Integrado de A, que es 0, a B minúscula, que es L. Yo integraría de aquí a acá, pero como es una suma, esto puede entrar en la sumatoria. Puedo cambiar los operadores, porque es la integral de cada sumando. Pero más interesante todavía, cada una de estas es una constante de la integral que puede salir. Observen que tengo infinitas integrales. Entonces, tendré que integrar esto. Bueno, ya he integrado esto. Ahora lo que sigue ok, estoy acomodando nada más. Este símbolo no sé de dónde salió, no desaparece. Bueno, ahí quedó. Vean, ya tengo este integral. Pues miren, lo mismo lo tengo que hacer de este lado. Tengo que aplicar mi integral aquí, porque la apliqué de acá y fui trabajando con ella. Me quedó hasta ese lado. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Un integral que empieza en 0 y termina en L. Ese es el dominio de nuestro problema, ¿no? Y esto pues me lo copio y lo introduzco aquí en la integral. Aquí está la expresión. No me cabe en la hoja de Word. Entonces lo que voy a hacer es romper y moverlo un poquito para que se aprecie. Ahí está. Ese es el problema nuevo que debo de resolver. ¿Para qué me sirve la regla de ortogonalidad? Me sirve para lo siguiente. Todas estas integrales, mientras m y n sean diferentes, van a valer 0. La única integral que va a sobrevivir de esta sumatoria es aquella donde m y n son iguales. ¿Sí? Entonces quiere decir que este va a ser igual a este porque m y n son iguales. Es la única que sobrevive. Entonces yo aquí tengo que usar un solo coeficiente. Entonces, aplicando la regla de ortogonalidad, esto se va a simplificar a un solo término, que es cuando m y n son iguales. Y aquí pues yo puedo elegir si me quedo con la letra m o con la letra n. Ahora, dirán, ¿y cuánto vale m y n? Bueno, les recuerdo que m es n y n es el índice de la sumatoria. Y n solamente puede tener enteros positivos porque es 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito. Entonces me va a quedar con uno nada más. En este caso voy a usar n. Ok. Quiere decir que aquí tengo que escribir n, n, porque son iguales, ya lo dijimos. Y este es igualito a este. Entonces no hay necesidad de escribirlo dos veces. Simplemente lo elevamos al cuadrado. Y observen que ya no tengo una sumatoria porque solamente existe un término. Entonces, ante esa situación, lo que debo de borrar viene siendo la sumatoria. Este es el poder de una regla de ortogonalidad. Me ayuda a que me desaparezcan todos los términos de la sumatoria excepto uno. Y es la única manera que yo puedo hacer obtener el valor de los coeficientes de la sumatoria. Entonces, despejando, ¿sí? Despejando, bueno, esto se vuelve una división. Esto es un número después de integrar. Lo pongo aquí abajo. Y esto que acabo de obtener
son mis coeficientes beta. Aquí es que tengo que desarrollar varias integrales. Vean que este binomio tiene que multiplicar este binomio. Entonces me van a generar cuatro términos. AX por el coseno y luego AX por este segundo término. Y luego va a seguir B por coseno y B por el segundo término. Entonces las integrales más difíciles van a ser las X coseno y la X seno. Nada extraordinario. Luego evaluarlo de 0 a L. Y vean aquí abajo. Aquí para poder desarrollar esto, muchachos, no le puedo aplicar el teorema de Pitágoras de que me van a dar cuadrado y su suma va a dar 1. No se puede. Este es un binomio al cuadrado, quiere decir que es el cuadrado de este más el doble producto de este por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto me genera tres términos y cada uno de ellos debe ser integrado con la respectiva regla de integración que viene en el Spiegel. Bueno, esto yo no lo pienso desarrollar. Ahora vamos a trabajar en la solución total. ¿Cómo funciona la solución total? ¿Cómo sería si yo quisiera obtener cuánto vale la temperatura en un punto dado y en un tiempo dado? Primero, si me voy a hacer un programito en MATLAB, lo primero que debo obtener son los eigenvalores, es decir, los valores de lambda. Quiere decir que primero debo resolver esto. Aquí va. ¿Qué haría? Primero sería obtener esto de la expresión esta que se llama ecuación característica. ¿Cómo? Pues con métodos numéricos, ¿no? Sí, algún método que les simpatice más. Yo elegiría un método Newton-Raphson, a lo mejor con una segunda derivada para que sea más estable. Eso ya se lo dejo a su conveniencia. Ok, ojo, los valores de lambda tienen que ir consecutivos sin brincarme ninguna raíz. Y les recuerdo, una raíz va a estar entre 0 y pi, la otra entre pi y 2pi. En cada uno de sus subdominios debo hallar una raíz. Y yo voy a ir trabajando con ella, ¿no? Y bueno, yo voy a elegir si quiero 5 raíces, 10 raíces. Es la precisión de mi solución. ¿Qué hago que ya que tenga esto? Bueno, ahora voy a calcular los coeficientes betas. Y aquí ustedes deciden si ustedes hacen integración numérica, conociendo los valores de lambda x, o en su defecto hacen las integrales correspondientes analíticas y hacen un pequeño código para calcular el beta n de cada lambda n. Les recuerdo, para cada lambda n hay un beta n. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora es la solución total. Aquí está la solución total, miren. Pero de la función u. No hemos terminado todavía. Ahí está. Ahora yo puedo construir o evaluar la función u para un x dado y un t dado. Porque ya conozco todo, conozco los betas y los lambdas. Pero yo les recuerdo lo siguiente. Que no andamos buscando u. Lo que nosotros andamos buscando es t. Y para eso también tenemos que evaluar la función bx. Y les recuerdo que esta sale de esta expresión. Los coeficientes, bueno, los coeficientes son los que obtuvimos arriba. En la clase anterior, obviamente, ¿no? Que todavía permanecieron aquí, ¿no? Aquí están las respuestas, miren. Lo copio. Aquí está. Aquí está el valor de A y el valor de B. Y aquí lo voy a escribir. Ahora, ¿qué hago con UV? Pues aquí está la solución total. La solución total es así de simple. Quiero saber la temperatura en un punto y un tiempo dado de mi problema. Bueno, pues evalúo U, evalúo V y lo sumo, es todo lo que tengo que hacer. ¿Ok? Bueno, no hemos contestado las preguntas que nos han hecho a través del problema. Vamos a contestar una de ellas. Esta sale de manera rápida. Me regreso al problema, lo tengo al inicio. ¿Qué dice?
Dice, la variación de temperatura en los platos con relación al tiempo en ambas superficies para evaluar los parámetros de diseño y determinar la velocidad con la que se desplazará. Ellos quieren saber cómo va la temperatura en ambas caras del plato conforme se va irradiando. Quiere decir que este plato posiblemente va a ir a través de una banda. No me interesa la banda ni calcular ese tiempo. Lo único que me están pidiendo es que yo calcule la variación de la temperatura con respecto al tiempo. ¿Qué me están pidiendo? Ah, y en ambas caras. Bueno, el inciso A me está pidiendo lo siguiente. Me está pidiendo encontrar la función p de xt en dos lugares. El primer lugar es cuando x vale 0, que es la cara inferior, como nosotros lo definimos, y me está pidiendo encontrar cuando x vale L, que viene siendo la cara superior. Fíjense que lo único que tenemos que hacer es asignar valores a nuestras funciones. Por ejemplo, para la cara superior. Para la cara superior quiere decir que es cuando x vale L en cualquier tiempo. Quiere decir que yo voy a escribir U cuando x vale L en cualquier tiempo más B cuando x vale V, perdón, cuando x vale L. Fíjense que lo único que voy a obtener va a ser una función que depende de t. Esto es lo que tengo que hacer para la cara superior. Le vamos a cambiar el nombre a esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarle que la temperatura es la temperatura de la superficie superior y esta nomás depende solamente del tiempo. Aquí va a ser igual. Fíjense, esto le voy a llamar de esta manera. ¿Sí? Es una forma más abreviada. TS indicando que es la superficie, temperatura de superficie, y S que es la superior. Quiere decir que debo agarrar la función U y evaluarla en L. Ok, la tomo, aquí la tengo. La pego y ojo, donde va X tengo que poner L. Ya quedó. ¿Qué más requiero? Bueno, requiero sumarle la función V evaluada en L. Aquí la tengo. Y ahí está. Y aquí donde va X voy a tener que poner L. Miren, acabo de construir la temperatura de la superficie superior del plato. Fíjense que esta función solamente depende del tiempo. Entonces ahí podría hacer una curva para ver cómo la temperatura va cambiando en el tiempo. De ahí tomar decisiones en qué momento, a qué velocidad debe ir mi plato, ¿no? O de qué tamaño debe ser mi cámara de calentamiento. Por otro lado, si yo quisiera hablar de la cara inferior, vean que la cara inferior es cuando x vale 0. Y tengo que volar tanto u como v en x0. Y a esta le vamos a llamar temperatura de la superficie y aquí le vamos a cambiar a I, superior por inferior. Ojo, aquí va 0. Aquí también va 0. Y aquí también va 0. Este, pues obviamente que es 0. Seno de 0 también es que este seno vale 0. Por lo tanto, este segundo término no sirve. Y coseno de 0 vale 1. ¿Ok? Así se simplifica la temperatura de nuestro otro problema. ¿Ok? Bastante, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la forma que tendría, bastante trivial. Y con esto estaría dando respuesta al inciso A y B. Yo podría graficar cómo se mueven esas temperaturas en el tiempo de nuestro problema y así decir, debe moverse a tal velocidad y la cámara debe ser de
de tal longitud, la cámara donde va a sufrir la irradiación. Pero nos hacen otra pregunta. La tercera pregunta, que no me voy a volver, pero que yo la recuerdo, dice el tiempo en que alcanza el estado estacionario. Matemáticamente este tiempo es simple. Es cuando el tiempo es infinito. Pero bueno, eso no podemos decirlo nosotros. ¿Por qué no lo podemos decir nosotros? Porque no hay un proceso que tenga que durar infinito tiempo. Nosotros tenemos que pensar de otra manera. Por ejemplo, si yo pusiera un pirómetro, es un dispositivo para medir la temperatura, ¿para qué me serviría esto? O una pistola que mide temperatura. Es muy probable que esta pistola tenga un grado de resolución y que me dé la temperatura de 0.1 en 0.1 grados centígrados. Entonces, ahí eso puede ser un criterio. Si por ejemplo en esa cantidad ya no cambia, quiere decir que ya alcanzó el estado estacionario, pero basado en la resolución de mi pistola. Yo lo que sí les puedo comentar es lo siguiente. Primero, el plato inicialmente va a estar en una temperatura de I, que en este problema muy específico es de infinito. Y finalmente, porque lo sabemos, ¿sí? En estado estacionario, la temperatura de mi plato, dependiendo, por ejemplo, si estoy en el plato inferior, si es en el plato inferior, voy a tener que mi temperatura es esta. Va a ser igual a B. ¿Ok? Si mi plato fuera el plato en la cara superior, entonces no sería B, sería AL más B. ¿Ok? Entonces tengo dos intervalos de temperatura diferentes. Voy a usar como criterio, porque tengo que usar un criterio, la cara inferior. Ok. Mi temperatura va a cambiar de T y me va a cambiar a B. ¿Ok? Ese es el cambio que va a tener. Ahora, ese es el rango o la variación de temperatura que va a sufrir mi plato. Lo vamos a poner como delta T. ¿Sí? La temperatura más caliente va a ser B y la temperatura más fría va a ser Ti. Ahí está. Ok. Esta es la variación de temperatura que va a sufrir el plato. Ahora, quiero que vean la solución completa. Y vamos a tratar de analizar el significado de ella. Por aquí lo debo de tener. En la solución completa, yo sé que este es el comportamiento de la temperatura. También sé que tiene esta forma. Pongo las dos para que no nos perdamos. En el estado estacionario, en cualquiera de las caras, esta función U va a desaparecer, se va a volver cero. Pero aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que U se mide en temperatura también. Entonces, fíjense muy bien, esta es la temperatura en estado estacionario y esta es la que yo busco. Quiere decir que U representa la diferencia de temperatura actual y el estado estacionario. Entonces, esa es una muy buena medida que a mí me puede servir para poder evaluar cuánto me falta. En lo ideal sería entender que en estado estacionario U pues va a ser 0. Y aquí es donde viene nuestro criterio. Esperar a que se vuelva a 0 se ocupa tiempo infinito. Pero U es una temperatura dada. Quiero decir, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que mi estado estacionario, porque no lo sé, sea en V en la cara inferior de 100 grados.
Ok, y esta es la temperatura que va cambiando en el tiempo. Quiere decir que esta temperatura va a ir subiendo. Este va a ser quizá 99, 95, 96, 97 hasta llegar al valor que dije acá. Entonces, esta va a ser la diferencia entre el valor esperado y el valor que yo tengo. Entonces, fíjense que esta es una diferencia en temperatura que hay entre el valor actual y el valor estacionario. Quiere decir que me puede servir como un criterio. Entonces, ojo, estoy usando el plato de abajo. Usar el plato de abajo significa que seno x vale 0 y este seno se hace 0. Coseno de x es coseno de 0 y es 1. Entonces estaría usando esto. Aquí sería 0. ¿Sí? ¿Qué representa esta función para el problema que yo lo estoy diciendo? Bueno, me representa la diferencia entre el valor estacionario y el valor real que estoy midiendo. ¿Contra qué lo debo comparar? Lo debo comparar contra este valor. Entonces, mi criterio va a ser este. Voy a hacer una división entre este número, que me dice que tan próximo es al estado estacionario, y este otro número, que es este. Y tengo que inventar un criterio. Y a lo mejor un criterio muy bueno puede ser en porcentaje. Y se me ocurre que mi criterio sea medir un porcentaje, entonces lo multiplico por 100%. ¿Y cuánto quisieran ustedes? A mí se me antoja que sea el 1%, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué significa que sea el 1%? Bueno, significa que el 1% de esta diferencia me va a permitir como diferencia de la temperatura necesaria para alcanzar el valor deseado. Entonces les voy a dar unos ejemplos. Este puede ser mi criterio, el 1%. Bueno, ¿de qué se trata el problema ahora? Se trata de encontrar el tiempo en que cumple este criterio. Vamos a dar números para no perdernos. Yo les vuelvo a repetir, no conozco el estacionario, pero vamos a suponer que B en estado estacionario sean 100 grados. ¿Sí? Es la temperatura inferior del plato de abajo. No la conozco, es una suposición. T infinita sí lo conocemos. Perdón, T inicial. T inicial creo que vale 25 grados. Es el problema original. Y lo checo rápido. Sí, 25 grados. Ahí está. ¿Sí? Quiere decir que el plato va a sufrir una variación delta T de 75 grados. ¿Ok? Si yo elijo el 1%, ¿sí? Vean, quiere decir que mi U de interés ¿sí? Esta U que ven aquí arriba, que es esto que acabo de escribir, quiere decir que mi U usando el criterio del 1%, el 1% de 75 pues va a ser 0.75 grados Celsius. ¿Eso qué quiere decir? Que yo para efectos prácticos, yo considero que el estado estacionario lo alcanzo cuando, vean, U vale 0.75, V vale 100 en este caso. Obvio, aquí debo de tener cuidado, este número es negativo por el tipo de proceso que es. Quiere decir que mi U va a valer negativo. Hagan cuenta, van a ver que tengo razón. Y fíjense muy bien, esta es la temperatura que ando buscando.
Esta es la temperatura en estado estacionario en tiempo infinito, que vale 100. Pero este es el margen de error que yo voy a meter para decir que ya alcanza el estacionario. Quiere decir que V, que vale 100, le voy a restar 7.75 y voy a considerar que en la cara de abajo la temperatura que me indica que alcancé el estado estacionario para forma práctica, pues va a ser 99.25 grados centígrados. Entonces, este es mi criterio práctico real que a mí me puede servir para decidir que ya alcancé el estado estacionario. Y les aseguro que en esta escala en este valor seleccionado, no se requiere tiempo infinito. ¿Sí? El tiempo en este caso va a ser finito. Y alguien dirá, bueno, yo quiero otro criterio. Bueno, el libro no nos habla de criterios para decir cuándo alcanza el estado estacionario. Simplemente es esto. El signo negativo me gustaría aclarar lo siguiente. El signo negativo obedece por esto. Este número siempre es más chico que este, que es el estado estacionario. Si este número lo paso restando para acá, U me va a dar negativo. ¿Ok? Y como este es un número positivo, pues estoy obligado a poner el menos aquí para poder calcular la U. En un criterio del 1%, este número debe valer 99.25. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora la nueva ecuación que debo resolver es esta. Tengo que hacer un pequeño código o un gráfico donde yo pueda observar esto. Ese tiempo que me permite llegar a este número es el tiempo objetivo. Bueno, esto sería todo el problema. Sé que al problema todavía le falta bastante. Tiene mucho trabajo numérico para poder encontrar una solución. Pero esta sería la parte analítica.